Hola, bienvenidos nuevamente al curso de habilidades digitales, manejo de software e impresión 3D, la nueva revolución industrial en el aula. En esta ocasión utilizaremos lo aprendido en el tutorial anterior para crear un objeto de utilidad práctica en Cinema 4D. Aprenderemos a crear un tope de puerta de seguridad utilizando la herramienta booleano. Al final del tutorial veremos cómo imprimir este objeto utilizando la técnica de impresión 3D por extrusión. Y vamos a hacerlo a partir de un cono. Agregué un cono en mi biblioteca. Aquí están los aspectos generales de este cono, como el radio superior, que se refiere a este elemento de acá, que en este caso es 0, por lo tanto el radio también es 0 y corresponde a un punto. La altura, que la vemos aquí, es 200 centímetros, muchísimo para un tope de puerta. Y el radio inferior, que es la base de este cono, que también lleva 100 centímetros de radio. Entonces vamos a modificar principalmente estos objetos, ya que nuestro tope de puerta va a tener prácticamente 2,5 centímetros con un radio inferior de unos 1,5 centímetros. Vamos a probar primero para ver cómo va. Perfecto. Parece estar bien. Vamos a agregarle un poquito más de altura. Vamos a hacer que sea de 3 centímetros. Como pueden ver, nuestro objeto en este caso está bajo el plano que producen el eje Z y el eje X. Vamos a ver que Cinema 4D también nos ofrece otras ventanas. En este caso estamos viendo la ventana de perspectiva, pero si yo pulso el botón del medio del mouse sobre el espacio de trabajo, aparecen otras ventanas con otro tipo de vistas. En este caso tenemos la vista superior, frontal y derecha. Esto se puede cambiar según sea necesario con este menú que dice cámaras. Pero por ahora a mí me sirve las cámaras que tenemos acá. Así que vamos a seguir con este tipo de forma de comprender el objeto. Pueden ver que todas de ellas funcionan de manera correlativa. Yo en este caso me estoy acercando o alejando y este efecto se produce en cada una de estas ventanas, excepto en mi ventana de perspectiva. Entonces, bueno, tenemos un cono. La idea de este cono es evitar justamente el daño que se produce cuando una persona patea, debido a que esta superficie es un poco más amigable, digamos, y de esta manera vamos a evitar algunos accidentes domésticos. Entonces me voy a fijar en mi vista derecha. Vamos a ver que el centro de mi cono está ubicado también en el mismo plano del eje Z y yo quiero subirlo, quiero subir mi objeto. Puedo hacerlo de manera manual y realizarlo de esta manera, pero también puedo hacerlo con digamos, números precisos. Yo sé que mi cono mide 3 centímetros de altura, quiere decir que tiene 1,5 centímetros hacia cada uno de los, o sea, desde la mitad hacia arriba hay 1,5 centímetros y desde la mitad hacia abajo también hay 1,5 centímetros. Eso lo podemos ver por estos cuadrados que nos indica el espacio de trabajo. Entonces, yo para subirlo puedo ir al menú de coordenadas, ubicarme en el eje Y y apretar 1,5 y vemos cómo este elemento acaba de subir y se dispuso sobre el plano Z. Entonces ya no lo vemos debajo del entorno de trabajo. Bueno, si yo realizo
función de renderizar, vamos a ver que ya aparece este objeto en mi entorno. Sin embargo, podemos ver que su geometría no es demasiado buena porque tiene una baja resolución. Entonces volvemos al elemento de objeto, dice segmentos de la rotación. Yo aquí puedo hacer que tenga más segmentos. Acabo de cambiar este número a 80 y podemos ver que ahora nuestra geometría es un poco más acabada. Bueno, entonces, como les había mencionado al principio del tutorial, lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta booleano, cosa de hacer interactuar dos geometrías o dos volúmenes distintos. Pero antes vamos a trabajar con el radio superior. Vamos a agregarle unos 1 centímetro, no, 2 centímetros de radio. Está un poco grande, 11,5 centímetros en radio inferior es demasiado. Vamos a ponerle 4. Centímetros y vamos a bajar un poco nuevamente la altura a la mitad, 1,5, para ver cómo nos va. Ahora vemos que nuestro objeto quedó arriba, entonces volvemos acá, lo podemos situar sobre el eje que nos interesa. Perfecto. Y de esta manera tenemos un cono con una punta plana. Vamos a bajar un poco aún más la altura. Para hacerlo todavía más amigable y poder evitar, digamos, accidentes dolorosos. Y vamos a agregar un tubo. Este tubo es muy grande, está de hecho fuera de nuestro pequeño tope de puerta. Como pueden ver, es un tubo que tiene un elemento interior y un elemento exterior que también aparecen aquí. Entonces vamos a poner el radio interno en 0, el radio externo en 0,5 y la altura en, sencillamente vamos a necesitar un poquito más de, esto es mucho, vamos a probar con la mitad, 0,5 de altura. Perfecto. Entonces en este caso tenemos, como pueden ver acá en la vista derecha, nuestro tubo, el tubo que acabo de crear, está al interior del cono. Lo que vamos a hacer es hacerlos interactuar a partir del objeto booleano. Entonces, yo agrego un objeto booleano y mediante este objeto puedo sumar o sustraer la geometría de un elemento con la del otro. Entonces primero agrego el tubo al interior del objeto booleano. Ya vemos ahí cómo se ilumina. Y posteriormente el cono. No está pasando nada porque el cono quedó arriba del tubo. Entonces tengo que cambiar esta relación. A ver. Por el tubo. Ahí apareció. No, sencillamente estaba debajo de la capa de la geometría del cono. Entonces podemos ver que ahí aparece un calado y
Y para realizar ese calado estoy utilizando la geometría de un tubo. Bueno, utilizando la herramienta de copiado y pegado, que es comando C, comando B, acabo de duplicar el tubo que tenía recién. Me interesa mantener la misma posición y voy a cambiar el radio externo de 0,5 a 0,2. Quedó en 2 milímetros, que es el ancho del tornillo que yo necesito para fijar nuestro tope de puerta al suelo. Pero también voy a cambiar la altura. Entonces voy a ir al modo de visión derecha para ver una altura que sea suficiente. Entonces así yo puedo asegurarme de que este tubo está digamos perforando la totalidad del volumen del tope de la puerta. Y voy a cerrar este objeto booleano acá, voy a agregar otro objeto booleano y voy a realizar la misma operación. Entonces voy a agregar el objeto booleano que vamos a nombrar primero como tope. Para cambiar el nombre pueden seleccionar el objeto, el nombre del objeto y hacer dos clics y ahí pueden cambiar el nombre. Entonces tenemos tope al interior del booleano 1 y posteriormente el tubo. Vamos a cambiar el orden para producir la relación que nos interesa. Entonces ahora podemos ver que se ha hecho un agujero que nos permite poner un tornillo con cabeza al interior de nuestro tope de puerta. Podemos ver cómo está funcionando esta geometría en las distintas ventanas. Si yo renderizo lo que estoy haciendo, podemos ver que están interactuando los elementos que les acabo de mostrar. Pero para la impresión 3D yo necesito que todos estos elementos se conviertan en un solo objeto sólido y luego exportarlo a un formato que se conoce como STL, que es el formato que interpreta la impresora MakerBot Replicator 2. Entonces, ¿cómo puedo convertir todos estos objetos en un solo objeto? Vamos a verlo a continuación. ¿Recuerdan cuando convertimos el cubo en un elemento editable? Bueno, del mismo modo yo voy a realizar que el booleano 1, que en este momento corresponde al cono y al tubo, se convierta en un solo objeto presionando la tecla C. Entonces acaba de aparecer un objeto nulo que lleva una especie de conjunto que a su interior también lleva el cono y el tubo. Sin embargo, yo ya no puedo cambiar las características de la interacción que me permiten los comandos del booleano. Nuevamente, en el booleano 1, letra C, y me acaba de quedar un solo objeto, un solo conjunto, con los distintos elementos agregados como hijos. Entonces, voy a cambiar acá, voy a ir al visor, árbol plano, y en árbol plano aparecen todos los elementos de mi librería agregados en orden. Entonces, para convertirlos en uno, los selecciono todos. Posteriormente, con el mouse ubicado en la librería, presiono el botón derecho y ejecuto el comando conectar más eliminar. De esta manera, ahora toda mi geometría se ha convertido en un solo elemento. O sea, ya no existen cilindros separados que están interactuando con un cono, sino que todo es un solo objeto sólido.
Y posteriormente voy a ir a el menú Archivo, Exportar y seleccionar el formato STL. Vamos a darle un nombre, tope de puerta, en mi carpeta para impresión 3D. Bueno, acabamos de abrir nuestro software MakerBot. Aquí podemos agregar un archivo presionando el botón Add File. Inmediatamente podemos seleccionar nuestro archivo .stl llamado tope de puerta, decimos Open, y el software me indica que mi modelo es demasiado grande para que quepa en el espacio de impresión de la máquina. Entonces lo que yo puedo hacer acá es indicarle que le otorgue una escala que quepa, digamos, en este espacio. Entonces a continuación lo que yo debo hacer es transformar el tamaño de mi objeto. En este botón que encontramos acá abajo, yo puedo cambiar las dimensiones de cada uno de los ejes. Sin embargo, para mantener un tamaño proporcionado, vamos a hacerlo a un 30%. Ese es el tamaño indicado para un tope de puerta. Podemos ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5, cerca de 6 centímetros. Bueno, a continuación lo que debemos hacer es ir al seteo del software de MakerBot y decirle qué es lo que nosotros necesitamos. Voy a imprimir esto en baja resolución, ya que es un objeto que no tiene gran complejidad, y voy a deseleccionar tanto la opción de wrap como de support. Esta es la base y estos son los soportes en el caso en que el objeto tuviese algún elemento, digamos, emboladizo. Voy a mantener un infill de 10% y un número de capas de un 2%. Le decimos OK y presionamos Print. Bueno, acabamos de mandar nuestro objeto a impresión. Vemos cómo sube la bandeja de la máquina impresora y comienza a incrementar la temperatura del extrusor, que es por donde sale el plástico PLA. En este momento el cabezal de la máquina está realizando una línea de prueba que siempre se realiza antes de imprimir para evitar que haya material acumulado en la punta de salida. Y posteriormente podemos ver cómo realiza el primer círculo de lo que va a ser nuestro tope de puerta. Vemos cómo trabaja con líneas diagonales para comenzar a rellenar la base, y posteriormente vamos a ver que este tipo de máquinas rellenan los objetos, el volumen de los objetos, con un tipo de textura de panal que realizan a partir de un algoritmo, y esta forma de panal es la más característica. Vemos que queda un 69% de avance, lleva un 69% de avance en 13 minutos, y podemos apreciar un estado de desarrollo mayor en nuestro objeto. Bueno, finalmente, el resultado final, nuestro tope de puerta con la textura característica que realizan las impresiones por extrusión en PLA. Bueno, para sacar nuestro objeto a veces están un poco adheridos a la base y es necesario ayudarnos de una espátula. Entonces ahí pueden ver que está un poquito pegada, y finalmente podemos apreciar que ha dejado el agujero para el tornillo que necesitábamos. Bueno, muchísimas gracias, los espero en el próximo tutorial.